Bienvenido, doctor Ferrer. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir un poco de información sobre lo que es el cáncer de seno triple negativo, ciertos de los avances que se han hecho y pues al final responder preguntas que tengan, ¿no? Es mi primera vez en este grupo y pues qué gusto conocerlos yo estoy en Minnesota, en la Clínica Mayo, cerca de Chicago, así que una 5 horas manejando, 1 hora y media más o menos volando del directo. Siempre vamos a Chicago también porque, como puede ser que sepan, en Chicago todos los años es una de las reuniones principales de oncología de la Sociedad El asco. Americana Ajá. de Oncología, el ASCO, que tiene un nombre chistoso en español, ¿no? Siempre me dicen, ¿cómo que vas a hablar? ¿No? Pero bueno, soy oncólogo de cáncer de seno, estoy acá en la Clínica Mayo ya por 11 años. Me dedico exclusivamente a cáncer de seno y mi área de especialidad es específicamente en triple negativo. Déjame ver si puedo compartir unas diapositivas aquí. Sí, puede compartir, doctor. Ya le di los permisos. Perfecto. Eh, Déjeme ver si pueden ver la diapositiva correcta, la que se ve entera. Sí, Sí. perfecto. Ok, Perfecto. listo. Bueno, como les decía, mi objetivo es dar una introducción, ¿no?, al cáncer de seno, tanto localizado como el cáncer de estadio 4, el cáncer metastásico, enfocado más en el cáncer de seno triple negativo. Pero para empezar, quería dar una introducción más que nada para que estemos todos en la misma página sobre ciertos términos que utilizamos. Esta imagen de aquí nos da una vista frontal del seno de la glándula mamaria y como muchos de ustedes han de saber, pues la glándula mamaria tiene varios componentes. Entre ellos, la mayoría del soporte de la glándula mamaria es tejido adiposo o tejido graso, pero tiene glándulas y tiene ductos y lóbulos. Estos son donde normalmente cuando hay embarazo, pues se produce, en estas glándulas se produce la leche y los ductos lo transportan hacia el pezón, hacia la areola para expresar la leche, ¿no? Cerca de la glándula mamaria, detrás de ella, pues hay varios músculos, incluyendo el músculo pectoral del pecho, y alrededor de la glándula mamaria hay ganglios linfáticos, particularmente ganglios en la axila, que son parte del sistema inmune que básicamente son la primera estación en la que cualquier infección o cualquier bacteria encuentra el sistema inmune y al mismo tiempo cualquier célula cancerígena que se origina en el tejido mamario, pues se encuentra las células inmunológicas en los ganglios, ¿no? Entonces esto es importante porque estos ganglios linfáticos, una parte muy importante de su trabajo es reabsorber líquidos que salen de los vasos sanguíneos, por ejemplo, de la sangre, cuando la sangre va a llevar nutrientes, oxígeno a diferentes tejidos, alguna parte de la sangre puede salirse de los vasos sanguíneos y estos ganglios actúan como aspiradoras, si quiere decirse, ¿no? Que vuelven a succionar todos esos líquidos y devolverlos a la sangre. Entonces son muy importantes para, número uno, limpiar el exceso de líquido, el exceso de fluidos que se pueden acumular en el tejido. Y número dos, porque contienen células del sistema inmunológico. Entonces, cuando se origina un tumor en la glándula mamaria o en cualquier otra parte del cuerpo, muchas veces el cáncer que está tratando de diseminarse lo hace de manera un poco ordenada y el primer lugar donde pueden llegar a tratar de diseminarse es hacia los ganglios linfáticos que están alrededor de ese órgano. Entonces es por eso que tomamos tanta atención a los ganglios de la axila, porque ese es el lugar donde el cáncer de seno trata de comenzar a diseminarse. Pero también hay otros ganglios en otras áreas, incluyendo en la parte central del pecho, en la parte central por el esternón, el hueso central del pecho, y también ganglios linfáticos más arriba, incluyendo por la clavícula, que también drenan ese tejido. Entonces, el problema del cáncer, este es un dibujo que lo hice para tratar de explicar por qué nos preocupamos de la enfermedad sistémica o por qué cuando alguien tiene un cáncer que tal vez está localizado al seno, por qué a veces es necesario hacer tratamientos como medicinas, tratamientos hormonales o incluso quimioterapia. ¿Por qué es necesario hacer eso además de
de tal vez sacar el tumor. Y el problema es que estas celulitas verdes que he puesto aquí representan un cáncer, ¿no? Entonces, el cáncer empieza en el seno, ¿ya? Pero el problema del cáncer es que trata de invadir entre los vasos sanguíneos y trata de ir a los ganglios, entonces se disemina a otras áreas. Por ejemplo, los ganglios linfáticos de la axila, como mencionaba, o ganglios en la clavícula o en el centro del pecho. Pero importantemente, además de eso, muchas veces ciertos tipos de cáncer, incluyendo el triple negativo, puede acceder a los vasos sanguíneos y mandar células o semillas, como suelo explicarle a los pacientes también, a través de la sangre a otras partes del cuerpo. Y el problema es que cuando esas células están solitas, cuando todavía no han crecido, son tan pequeñas, son microscópicas, que incluso si es que hacemos cualquier tipo de imágenes, hacemos tomografías, PET scans, cualquier tipo de imagen, es posible que cuando son muy pequeñas no logramos verlas, no se las detecta. Pero sabemos que están ahí porque el cáncer, una vez que se desarrolla, particularmente el triple negativo o el cáncer de seno HER2, sabemos que muy temprano manda estas semillas. Entonces, el problema del cáncer no es solamente el seno y los ganglios, sino estas células que pueden estar circulando por la sangre tratando de llegar a algún órgano. Mientras estas células aún estén circulando y no hayan logrado depositarse en un órgano y crecer en un órgano, nuestras medicinas muchas veces logran erradicarlas. Entonces yo le explico a mis pacientes que esto es en cierta forma parecido a tener un jardín con problemas de malas hierbas, ¿no? Entonces se imagine como que su cuerpo es un jardín y tiene hierbas creciendo, malas hierbas, montes creciendo en el seno. Y lo que naturalmente vamos a querer hacer es tratar de eliminarlas. Entonces, la cirugía viene a ser como que si uno va a tratar de arrancar las malas hierbas, tal vez sacar la tierra alrededor, asegurarse de que saca todas las raíces y eliminarlo de esa manera. Entonces, si solo tiene una área donde las hierbas están creciendo, capaz solo con eso sea suficiente. Pero el problema es que cuando crecen montes en un jardín, generalmente lo que logramos ver encima de la tierra es lo que ha crecido más. Pero muchas veces existen semillas o raíces que están por debajo de la tierra que no las alcanzamos a ver a primera vista y que quizás están en otra área del jardín. Y por más que saquemos la parte que vemos, es posible que si no hacemos nada más, después de un tiempo, después de unos meses, pueda crecer monte de nuevo en otra área del jardín. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Puede ser que el tumor sea visible solo en el seno, el cirujano haga una buena cirugía y logre sacar todo con márgenes claros y se sacó todo el tumor, pero si es que ha habido alguna semilla que se ha ido a otra parte que es microscópica, la cirugía no va a lograr eliminar esas células que están en otra parte del cuerpo y ahí es donde entran los otros tratamientos. Entonces, la cirugía elimina el tumor visible, donde está la mayoría del cáncer que nuestras imágenes logran detectar. Pero como sabemos que en ciertos casos hay riesgo de que haya enfermedad microscópica invisible en estos ganglios en otras áreas cerca al seno, aquí en muchas ocasiones damos otro tratamiento como es la radioterapia, que puede matar esas semillas que tal vez están en esa área de mayor riesgo que es en los ganglios linfáticos. Pero el único tratamiento que logra matar todas las semillas que puedan haberse diseminado en otras partes del cuerpo son las medicinas, pues son el único tratamiento que logra circular por la sangre y lograr por todo el cuerpo. Entonces, por eso muchas veces es necesario dar medicinas además de la cirugía o la radiación. Y hoy en día, la cirugía y la radiación obviamente todavía son muy definidas o las necesidades ya son definidas por el tamaño del tumor, dónde está ubicado, porque son tratamientos pues, que van a sacar justamente la enfermedad que uno logra ver. Entonces, mientras más grande el tumor, mientras más ganglios hay, probablemente sea necesario hacer una cirugía más grande o más extensa. Cuando el tumor es más pequeño, una cirugía menos extensa puede ser suficiente. Pero las medicinas, hemos avanzado mucho hoy en día en entender qué es lo que hace crecer algunas de estas células, cuáles son los puntos débiles de algunos de estas cánceres y basado en otras pruebas que logramos hacer en cierta manera para clasificar el subtipo de cáncer, decidimos qué medicinas son necesarias. Entonces, les mostraré más en la siguiente diapositiva cuáles son esas pruebas y cómo definimos eso. Pero aquí quería mostrarles un ejemplo, ¿no? De cómo comenzamos a evaluar el cáncer de seno. Esto es una imagen de una mamografía digital.
en una paciente de 38 años que sintió un bulto en el seno izquierdo y también notó que la piel se le había enrojecido y que el pezón había cambiado, el pezón se había vuelto más plano de lo normal. Entonces se hizo una mamografía y como pueden ver aquí, aunque nunca haya visto una mamografía, pueden apreciar aquí que hay un área que se ve diferente al resto, ¿no? Este es el tumor del seno en esta paciente y acá en el lado derecho hay una resonancia magnética, un MRI de los dos senos y lo que pueden ver es que en este seno, este es el lado izquierdo, está este tumor y esta parte redonda aquí en la axila es un ganglio linfático, que como pueden ver, si comparan con el otro lado, no se lo ve ahí. Este es un ganglio linfático que también tiene un depósito cancerígeno. Como pueden ver, hay varias líneas acá que son vasos sanguíneos, vasos linfáticos, y como pueden ver, pues este ganglio tiene cáncer y se ve que tiene otras estructuras acá que lo conectan a otros ganglios linfáticos. Entonces, por más que este tumor solo se lo ve aquí, sabemos que para poder llegar del seno de aquí a este ganglio, tuvo que haber mandado semillas, no es que se teletransportan, ¿no? Mandan alguna semilla, entonces puede ser que haya microscópicamente otras células, otras semillas en estas áreas. Es por eso que es necesario considerar las medicinas, ¿no? Pero entonces el problema de todo cáncer es que las células que son normalmente deberían estar muy controladas y deberían solo crecer cuando hay alguna razón específica, estas células comienzan a crecer de manera descontrolada y se acumulan y forman tumores. Pero como les manifestaba, generalmente tienen algún proceso, algo que las está haciendo crecer excesivamente y eso es lo que nosotros utilizamos como el talón de Aquiles para ciertos cánceres para utilizar medicinas que tal vez no les permita a las células utilizar esas cosas que lo hacen crecer más. Entonces, en el caso de seno tenemos varios factores. Uno de los más importantes son lo que llamamos los receptores de hormonas, el receptor de estrógeno y progesterona, que son dos hormonas importantes en las mujeres. Estas células del seno normalmente son sensibles a las hormonas, como pueden imaginarse, pues ya que se desarrollan más durante el embarazo para producir leche y muchas mujeres notan que la textura del seno cambia. A veces los senos se hinchan cuando en diferentes partes del ciclo menstrual, pues eso las hace más susceptibles a las hormonas y existe un tipo de cáncer de seno que tiene cantidades excesivas de estos receptores de estrógeno y progesterona y las hormonas que son normales en el cuerpo femenino alimenta el crecimiento de ese cáncer. Entonces, en este tipo de cáncer, eso lo podemos utilizar como un punto débil para el cáncer y podemos dar medicinas que disminuyen las hormonas femeninas y de esa manera podemos, si quiere, podríamos decir, eliminar ese alimento que tiene el cáncer y el cáncer pues no tiene ese alimento y comienza a morir sin necesidad muchas veces de utilizar quimioterapia en algunos casos. Pero hay otros tipos de factores que pueden hacer crecer el cáncer. Hay uno de los más importantes, el HER2, que es una proteína, es un gen que normalmente funciona como el acelerador en el carro, que hace que las células comiencen a dividirse mucho más rápido. Ese gen HER2 normalmente está muy regulado en las células normales y sabe cuándo aplastarse, como quien dice, ¿no? Cuándo activarse para hacer las células crecer y cuándo dejar de activarse, ¿no? Tenemos un freno y un acelerador. Entonces, eso mantiene normalmente regulada el crecimiento de las células. Pero en este cáncer que tiene demasiado de esta proteína, es como que tuviera el acelerador atascado, el gas pedal del carro atascado, y las células comienzan a crecer sin poder detenerse. En este cáncer hemos logrado hacer muchos avances y ahora tenemos medicinas que específicamente bloquean este HER2 y logran eliminar la gran mayoría de estos cánceres. Este cáncer en los 90 o en la parte inicial de los 90 era uno de los cánceres más peligrosos y más difíciles de curar, pero hoy en día con todos los avances en estos medicamentos, hoy es uno de los cánceres que responde mejor al tratamiento, ¿no? Hemos hecho mucho progreso afortunadamente. Y por último, ¿no? El cáncer triple negativo, que es el enfoque de hoy, es un cáncer que no tiene ninguno de estos dos receptores, no tiene ni receptor de estrógeno ni de progesterona, y tampoco tiene este HER2. Entonces se le dice triple negativo más que nada
es un nombre que muchos decimos deberíamos cambiarlo porque suena muy mal, ¿no? Pero lo único que significa es que no tiene ninguno de esos receptores. Es un término de conveniencia, ¿no? Si es que un cáncer tiene el estrógeno, la progesterona y el HER2, le decimos triple positivo, ¿no? Entonces este es un triple negativo y como no necesita ni las hormonas ni el HER2, este es un cáncer en el que todavía nos basamos mucho en la quimioterapia para poder tratarlo, porque no hemos encontrado todavía un punto único que sea el talón de Aquiles o el punto vulnerable de este cáncer, pero eso está cambiando, como les mostraré ahora, hay medicinas mucho más personalizadas también. Entonces, con esa introducción, una de las cosas que quería avisar que es importante que los pacientes y los familiares sepan es que hemos visto que en los últimos años el cáncer de seno se ha vuelto más frecuente. Estas líneas de aquí nos muestran la cantidad de casos de cáncer de seno a través de las décadas, desde el 1998 hasta el 2021 tenemos en este gráfico, y como pueden ver, hubo un periodo de tiempo en el que la cantidad de casos disminuyó, pero desde el 2000 más o menos hemos visto que ha comenzado a aumentar la incidencia o la frecuencia de cáncer de seno. Esto es en las mujeres blancas. Se ve que en mujeres de raza negra también ha ido aumentando, y la curva nuestra de las mujeres hispanas, latinas, es esta curva gris clara. Como pueden ver también desde el 2010 más que nada ha ido aumentando. Entonces la incidencia ha aumentado bastante en los últimos años, pero afortunadamente la mortalidad, o sea, la letalidad de estos cánceres también ha disminuido. Aunque vemos más casos, vemos menos y menos mujeres morir por cáncer de seno, porque debido a los avances que han habido, pero muy importante ha sido también por la detección temprana. Ha habido detección temprana con las mamografías, con las personas teniendo más familiaridad de que si hay alguna anormalidad en el seno hay que buscar atención médica. Con eso pues ha disminuido bastante la mortalidad desde 1980, y obviamente tenemos mejores cirugías, mejores tratamientos, mejores medicinas. Eh, Como pueden ver, sin embargo, esta curva rosada oscura es de mujeres de raza blanca. Ha disminuido la mortalidad mucho. Lastimosamente, en nuestra población hispana, aunque ha ido disminuyendo y podemos ver que sí, la curva sigue bajando, como pueden ver, no está tan inclinada como la otra curva, lo cual quiere decir que aunque la mortalidad en mujeres hispanas ha disminuido a lo largo de los años, no ha disminuido en la misma proporción que ha disminuido en mujeres de raza blanca. Y se cree que esto es en parte por acceso, ¿no? Muchas veces acceso a las mamografías, acceso a los exámenes o acceso a los tratamientos. También existe pues muchas veces miedo, tabú de ir al médico cuando sienten alguna anomalía en el seno. También pues en muchas de las mujeres hispanas aquí en Estados Unidos pues están lejos de su familia y a veces no saben navegar el sistema de salud aquí en Estados Unidos, que es muy complicado, como muchos de ustedes han de saber. Entonces, fundaciones y grupos como este creo que son críticos porque pueden ayudar a los que son nuevos en esto, los que están pasando por esto, a navegar el sistema y hablar con otros pacientes que han pasado por esto y tienen experiencia. Y esperamos que ese tipo de intervenciones pues logren ayudar a que estas curvas algún día se vean tan inclinadas como la curva de las mujeres blancas americanas que tienen más acceso tal vez a hacerse estos exámenes tempranos. Pero en cuanto específicamente al cáncer de mama triple negativo y también para el HER2, lo que hemos aprendido en los últimos años es que muchas veces es más importante o más inteligente, si se puede decir, empezar con medicinas y luego hacer la cirugía. No en todos los casos, hay muchos casos en los que todavía es muy importante hacer la cirugía primero, pero lo que hemos aprendido es que particularmente en el triple negativo, cuando logramos dar las medicinas antes de hacer la cirugía, número uno, el cáncer puede responder tal vez mejor a esas medicinas. Número dos, podemos ver lo que está pasando, ¿no? Porque una vez que se saca el tumor, que ya ha habido la cirugía y los pacientes están recibiendo quimioterapia, realmente no tenemos una manera de saber si el tratamiento está funcionando
esperamos que funcione y sabemos si funciona después de muchos años, cuando esperamos y vemos que el cáncer no ha regresado, sabemos que funcionó. Pero cuando el tumor todavía lo tenemos y no se ha hecho la cirugía, podemos ver que el tumor muchas veces está disminuyendo en tamaño conforme hacemos el tratamiento y esa información nos ayuda mucho para saber que el tratamiento está siendo eficaz y si es que no está siendo eficaz, poder ajustar el tratamiento, porque lo que sucede en el seno es un reflejo de lo que puede estar pasando en las células microscópicas en el resto del cuerpo. Es decir, que si el tamaño, si el tumor en el seno está respondiendo muy bien al tratamiento, si es que hay células microscópicas que están circulando en la sangre, lo más probable es que esas células también estén respondiendo bien al tratamiento. Yo uso de ejemplo de nuevo, como si usamos el ejemplo del monte o las malas hierbas creciendo en el jardín. Esto sería como que las medicinas son como los químicos que a veces uno aplica al jardín para prevenir que crezca más monte, que crezcan más malas hierbas. Entonces, antes de echar todo el químico por todo su jardín y saber si está funcionando o no, muchas veces podemos echar un poquito en la parte del monte que sí podemos ver, y si es que el monte se muere, pues sabemos que sí debería funcionar en las semillas que están abajo del este y podemos echar el químico en el resto de nuestro jardín. Pero si es que el monte que podemos ver no es afectado por ese químico, pues tal vez ese químico no es el correcto y debemos tratar uno diferente, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos aquí en el cáncer de mama triple negativo. Damos medicinas, luego hacemos la cirugía y evaluamos qué pasó en ese tumor. Si el tumor ha respondido a este RPC, quiere decir respuesta patológica completa, lo cual quiere decir que si al final del tratamiento uno va a la cirugía y ese tumor está completamente muerto, es solo una cicatriz, no todo el cáncer ha sido eliminado con la quimioterapia, eso quiere decir pues que el tratamiento fue efectivo y después de la cirugía tenemos la oportunidad de dar menos medicinas o tal vez en algunos casos ni siquiera necesitar más medicinas, ¿no? Pero si es que no llegamos a ese punto, si no todo el cáncer fue eliminado con la quimioterapia o el tratamiento que se dio antes de la cirugía, entonces eso aún nos indica que puede haber enfermedad persistente, microscópica en la sangre, en los ganglios, que no la podemos ver, y nos da la oportunidad de dar más medicinas después de la cirugía y de todas maneras incrementar la probabilidad de cura de esa enfermedad microscópica. Esta es una diapositiva un poquito complicada, pero quería darles idea de que el tratamiento de cáncer de mama triple negativo, aunque la gente habla de quimioterapia como que fuera una sola cosa, existen muchas opciones y nosotros tratamos de personalizar el tratamiento bastante. Y existen cánceres en los que podemos dar menos quimioterapia y cánceres en los que tenemos que dar más quimioterapia o quimioterapia más intensa, ¿no? En el caso de triple negativo, tenemos opciones que van desde de utilizar 2 medicinas combinadas hasta llegar a 5 medicinas combinadas, ¿no? Que es el tratamiento más intenso. Entonces aquí he puesto unos ejemplos, ¿no? Que generalmente basado en el tumor, en el tamaño del tumor, en los ganglios, ¿no? Si es que la N significa nódulo linfático, si los ganglios están involucrados o el tumor es más grande, ¿no? Generalmente mayor a 2 centímetros y mientras más grande, pues más nos preocupamos, obviamente. Entonces, dependiendo del tamaño y de ciertos otros factores, decidimos pues si alguien necesita más medicinas o menos medicinas. Uno de los avances importantes ha sido la inmunoterapia en cáncer de mama triple negativo, esta medicina que se llama pembrolizumab o Keytruda, le dicen también el nombre comercial, pero esta es una medicina que es una inmunoterapia que no ataca directamente al cáncer, sino que logra en cierta forma fortalecer la acción del sistema inmune contra el cáncer de triple negativo. Entonces, cuando damos estas medicinas, generalmente, como les decía, vamos a cirugía y de ahí, si se ha logrado una respuesta completa, generalmente después de la cirugía solo se necesita continuar la inmunoterapia, pero no se necesita generalmente continuar la quimioterapia. Pero si hay una respuesta parcial, todavía algo del cáncer sobrevivió, generalmente es necesario utilizar quimioterapia adicional. Generalmente es quimioterapia oral en ese punto, además de la inmunoterapia. Entonces, para darles una idea más o menos de cómo se lo trata. ¿Y por qué usamos inmunoterapia en cáncer de mama triple negativo? Bueno, esto de aquí, este gráfico, lo que nos trata de demostrar aquí es la cantidad de células inmunológicas que nosotros encontramos en biopsias de pacientes que tienen un tumor triple negativo o con los otros subtipos de cáncer. Entonces, mientras más alto van estas barritas, quiere decir que hay mayor cantidad de células del sistema inmune. Esto que se llama TILs
en inglés quiere decir Tumor Infiltrated Lymphocytes, lo cual son los linfocitos, que son células del sistema inmune que normalmente atacan cosas que no pertenecen a nuestro cuerpo. Son la parte del sistema inmune que ataca bacterias, infecciones, viruses, pero también atacan cáncer. Y lo que hemos identificado en los últimos años es que cuando uno analiza un tumor triple negativo, el tumor no solo tiene células de cáncer, sino que en muchos casos encontramos células del sistema inmune que están ahí mezcladas con las células de cáncer. Están tratando de atacar ese cáncer, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de esto. Yo sé que tal vez para el que no está acostumbrado a ver estas imágenes es solamente colores, ¿no? Pero les indico aquí con esta flecha amarilla, esta parte aquí rosada con un poco de morada, esta es una célula de cáncer triple negativo y esta es otra célula de cáncer triple negativo. Todos estos, como estas bolitas más oscuras, son, de hecho, no son cáncer, son células, son linfocitos, son células del sistema inmune. Entonces, usted puede ver que aquí en esta muestra tenemos las células de cáncer rodeadas por el sistema inmune. El sistema inmune es como la policía o los militares, ¿no? Atacando al enemigo. Están rodeados. Y aquí también vemos otras células, ¿no? Y vemos que estas células, otras de cáncer, estas células están tratando de atacar a ese cáncer y defender al cuerpo de ellos. Pero muchas veces las células de cáncer logran evadir al sistema inmune y la inmunoterapia es lo que logra muchas veces activar, darles más fuerza a estas células y lograr atacar a las células cancerígenas con mayor eficacia, ¿no? Entonces, lo que hemos aprendido es que en estos gráficos vemos que cuando la curva va, mientras más alta es la curva, ¿no? Queremos decir que hay más probabilidad de recurrencia y de mortalidad del cáncer. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que el tumor tiene pocas células inmunes, por ejemplo, del 0 al 29% en este caso, pueden ver que hay más recurrencia y más mortalidad en estos pacientes. Pero pueden ver aquí que cuando estos tumores tienen bastantes células inmunes, más del 50%, es decir, la mitad del tumor o más tiene células inmunológicas, puede ver que hay mucho menos recurrencia y menos mortalidad. Y esto es en casos de triple negativo, pacientes que en este caso no recibieron quimioterapia por una razón u otra, es decir, que incluso sin quimioterapia, estos tumores que eran más tempranos y que tenían bastantes células del sistema inmune, lograron ser tratados con cirugía y sin quimioterapia y no regresó. Quiere decir que el sistema inmune logró hacer un buen trabajo aquí, incluso sin medicinas. Entonces, esto es todavía algo bastante nuevo, es algo que está en investigación. No todos los centros todavía analizan este marcador, pero tenemos estudios, ensayos clínicos que están evaluando la posibilidad de que esto se lo pueda hacer en todos los cánceres triple negativo a lo largo del país y que a lo mejor esto también influya si es que necesitamos dar quimioterapia o tal vez si podemos dar menos quimioterapia a estos pacientes que el sistema inmune ya está tratando de atacar el cáncer de manera eficaz. Voy a saltarme esta por cuestiones del tiempo, pero lo que quería también ilustrar es que con la posibilidad de dar el tratamiento antes de hacer la cirugía, tenemos algunos ensayos clínicos que están tratando nuevas maneras de tratar de ser un poco más personalizado el tratamiento. Por ejemplo, ahora lo que también hacemos, antes de que tuviéramos la quimioterapia que se hacía después de la cirugía, ¿no? No teníamos, como le dije, manera de poder evaluar si el tratamiento está surtiendo un buen efecto. Pero ahora que hacemos las medicinas antes de la cirugía, podemos evaluar qué pasa después de partes del tratamiento. Entonces, en lugar de muchas veces darle a un paciente toda la quimioterapia que se planifica, existen ensayos clínicos en los que estamos haciendo imágenes a lo largo de la quimioterapia. Entonces, se da un poco de la quimioterapia y luego se hace alguna imagen de nuevo del seno, ¿no? Y se ve qué ha pasado. Y si es que el tratamiento no está rindiendo el fruto que queremos, si no está el cáncer respondiendo de la manera adecuada, pues movemos el tratamiento a una siguiente combinación de medicinas, a un tratamiento número 2 y volvemos a hacer la imagen. Y si es que no logramos los efectos que queremos, pues podemos la oportunidad ahí de hacer otra imagen y ajustar el tratamiento, ¿no? Esto es algo que no era posible antes, cuando se hacía la cirugía antes de las medicinas. Pero al mismo tiempo, así como si es que el tratamiento no está funcionando,
podemos dar más tratamiento. Lo contrario también es una ventaja, que si es que damos la primera parte del tratamiento, digamos que alguien teníamos planificado dar 5 o 6 meses de quimioterapia, pero comenzamos con los primeros medicamentos y damos los primeros 2, 3 meses y hacemos imágenes y vemos que ya no se puede ver el tumor, que el tumor parece que ha desaparecido con la primera parte, pues en lugar de a todo el mundo darle el segundo y el tercer tratamiento, pues de aquí nos podemos saltar a la cirugía y dar menos quimioterapia, porque a la hora de la hora, cada persona y cada tumor es diferente y algunas personas se necesita un poquito de quimioterapia y es suficiente para eliminarlo, y en otros pacientes se necesita un poco más, ¿no? Pero algo que también es bastante llamativo y algo que estamos comenzando a preguntarnos, y tenemos ensayos clínicos también, es que hay situaciones en las que si las medicinas han sido tan eficientes como les decía, muchas veces al momento de hacer la cirugía, lo único que encontramos es una cicatriz o un tumor que está completamente muerto. Entonces, remover una cicatriz no ayuda al paciente realmente, no es necesario sacar una cicatriz. ¿Ya? La razón por la que lo hacemos y por la que todavía hay cirugía es porque no tenemos aún la tecnología para poder encontrar las células microscópicas, y la única manera que sabemos que todo el tumor ha sido eliminado por la quimioterapia es removiendo el tejido de la glándula mamaria, removiendo el tumor y mirar bajo el microscópico, analizarlo minuciosamente. ¿Ya? Pero si es que tuviéramos la tecnología de lograr ver a un nivel mucho más microscópico y lograr estar más seguros de que realmente no hay nada de tumor viable, entonces en teoría la cirugía sería menos necesaria en esos casos. Entonces tenemos ensayos clínicos que están evaluando nuevas tecnologías, nuevas resonancias, nuevos métodos para tratar de determinar sin cirugía si es que todo el tumor está muerto al final de la quimioterapia. Y tenemos ensayos clínicos que han demostrado en pocos pacientes que en muchos de ellos logramos curarlos sin necesidad de hacer la cirugía en el seno, lo cual es algo muy, muy diferente, muy nuevo, muy innovador. Es algo que ya es una realidad en otros cánceres. Hay otros cánceres en los que antes se hacía cirugía y hoy en día con medicina solamente podemos curarlos. Pues creemos que el cáncer de seno triple negativo y el HER2 sobre todo, tal vez en unos 3, 4 años logremos tratarlos sin cirugía a una parte de ellos, ¿no? Esto no es todavía algo que podemos hacerlo rutinariamente, pero el campo está avanzando a ese lugar, porque muchas mujeres, pues obviamente, sobre todo estamos viendo una incidencia de cáncer de seno en mujeres jóvenes, en muchas ocasiones, mujeres muy jóvenes, lastimosamente incluso en los 20, en los 30, ¿no? Y a veces es muy difícil para una chica de esa edad, sobre todo, tomar la decisión de remover su seno. Entonces, creemos que esto podría ser una opción para pacientes determinados, ¿no? En la siguiente parte de mi charla quiero hablar un poco del cáncer de triple negativo metastásico, ¿no? Lo que he hablado hasta ahora ha sido un cáncer localizado, pero en el cáncer metastásico, lastimosamente, pues es cuando el cáncer ya se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Ya no está solo en el seno, ya no está solo en los ganglios, pero también está tal vez en los órganos, en los huesos, en el hígado, en los pulmones, en otra parte. Entonces, en esa situación, pues ya no es posible hacer una cirugía o curar el cáncer con una cirugía porque el cáncer está en muchos lugares. Entonces, la principal manera que tenemos para tratarlo es con medicinas. Y en este caso, pues las medicinas suelen ser más a largo plazo. Y el cáncer de mama triple negativo, hoy en día con nuestra tecnología todavía no lo podemos completamente curar, pero podemos controlarlo, ¿no? Podemos controlarlo y las medicinas logran hacer que el cáncer deje de crecer con la velocidad que lo hace inicialmente, y logramos retrasar la diseminación del cáncer y lograr que la gente viva no solo más tiempo, sino tal vez con mejor calidad de vida si es que logramos mantener el cáncer más contenido, ¿no? Pero es un área en la que todavía se necesita mucha investigación y en la que todavía necesitamos hacer mucho progreso porque no tenemos todavía tratamientos que logren completamente curar. Esta diapositiva, me disculpan que está un poco en inglés ciertas cosas, pero lo que quería demostrar aquí es que antes nosotros teníamos solamente quimioterapia para este tipo de situación. Lo único que podíamos utilizar era la quimioterapia clásica, pero hoy en día hay muchos marcadores que podemos buscar. Por ejemplo, hay un marcador que se llama PDL1,
que es un marcador que indica que el tumor puede responder a la inmunoterapia, como les mencionaba en las diapositivas anteriores. También sabemos que las personas que tienen mutaciones en sus tumores o mutaciones en ciertos genes, como el BRCA, que puede haber escuchado el BRCA, el uno o el 2. Estos suelen ser gente que muchas veces ve cáncer familiar, que múltiples miembros de la familia tienen cáncer de seno o cáncer de ovario. Pacientes que tienen estas mutaciones, hoy en día existen medicinas que específicamente atacan esa mutación. Estas son el olaparib o el talazoparib, también se lo conoce como Limparsa o Talcina. Estas medicinas no son quimioterapias, son medicamentos orales, son pastillas que logran específicamente atacar esas mutaciones. Y en estos pacientes que tienen estas mutaciones, estos medicamentos muchas veces funcionan incluso mejor que la quimioterapia, a pesar de que son orales y tienen muchos menos efectos secundarios. La gente que toma estas medicinas generalmente no pierde su cabello, generalmente no tiene muchos problemas que se le bajen los niveles de sangre. No tienen riesgo de infección. Generalmente lo que pasa más con esto es que a lo mejor se siente un poquito más cansado de lo normal, pero si los ven en la calle ni siquiera se imaginarían que tienen cáncer porque estos tratamientos no causan tanto problema. Pero en los pacientes que tienen cáncer triple negativo que no tienen ninguno de estos marcadores, lastimosamente todavía la única opción es quimioterapia. Hay varios medicamentos nuevos y diferentes tipos de quimioterapia que pueden ayudar a controlarlo. Pero estamos viendo que existen una nueva categoría de medicamentos. Uno de estos es este sacituzumab govitecan, que cada día le ponen nombres más complejos a los medicamentos, son más difíciles pronunciarlo. Pero este medicamento, por ejemplo, es un nuevo tipo de medicamento que no es quimioterapia tradicional, es una quimioterapia más inteligente, podríamos decirlo, ¿no? Ya en las siguientes diapositivas les voy a mostrar cómo funciona. Pero existen muchos otros medicamentos y en esta imagen de aquí abajo lo que les quería mostrar es simplemente que estamos encontrando muchos marcadores para los cuales hay medicamentos diseñados específicamente para esos marcadores. Como les decía, todavía lo llamamos triple negativo porque no tiene el receptor de estrógeno, progesterona ni el de HER2, pero ahora estamos encontrando que aunque no tiene eso, tiene estos otros marcadores, ¿no? El PDL1, algunos tienen BRCA, algunos tienen este PI3K, o sea, diferentes alteraciones, que el nombre de las alteraciones no es importante, pero lo que estamos dándonos cuenta es que el cáncer triple negativo en realidad son varios grupitos de subtipos de cáncer, no es una sola enfermedad. Entonces, nuestro objetivo es que en los siguientes 3, 4, 5 años vamos a tener marcadores personalizados y medicinas personalizadas para ese cáncer, tal como lo hacemos para los que son positivos para las hormonas o los que son para el HER2, que van a lograr disminuir tal vez la necesidad de quimioterapia. Y además de eso, pues existen muchos nuevos tratamientos que todavía están en investigación, pero que son bastante prometedores, incluyendo el uso de otros tipos de inmunoterapia, vacunas contra el cáncer, tanto triple negativo como el HER2. Existe un nuevo tratamiento que se llama el CAR T-cells, es un tratamiento un poco más complicado de lo que tenemos tiempo para discutir hoy, pero que básicamente utiliza esas células del sistema inmune de uno mismo y se las remueve del cuerpo y se las manipula en el laboratorio, se las modifica para tratar de diseñarlas para que ataquen más a cierta parte del cáncer, ¿no? Entonces, todos estos tratamientos yo creo que en los siguientes años van a cambiar mucho cómo manejamos el cáncer de triple negativo y darnos esperanza de que vamos a llegar a curar y tratar más eficazmente a muchas más pacientes que lo que logramos hoy en el 2025. Entonces, en las últimas diapositivas, lo que les quería hablar un poquito más es de este nuevo tipo de medicamentos que les decía que son como una quimioterapia más inteligente. El nombre que se les da en español son conjugados anticuerpos fármaco. En inglés les llaman ADCs o Antibody Drug Conjugates, que básicamente lo que se hace es tiene tres partes este medicamento. Esta parte que parece una Y, una Y, es un anticuerpo. Es decir, son los anticuerpos que nuestro cuerpo mismo produce para combatir infecciones. Si han escuchado los anticuerpos que uno genera después de una vacuna o contra alguna infección, estas son proteínas que normalmente están diseñadas para atacar bacterias y virus. Pues lo que se ha hecho es modificar estos anticuerpos para que en lugar de atacar a un virus o una bacteria, ataquen una parte específica del cáncer, ¿no? Una proteína del cáncer. Y estas como estrellas que ven acá
son moléculas de quimioterapia en pequeña cantidad que están vinculadas o están ligadas a este anticuerpo. Es decir, en lugar de dar la quimioterapia directamente a las personas, se le da la quimioterapia en menor cantidad con este anticuerpo. Entonces, lo que sucede es que este anticuerpo, y lo tengo aquí en esta otra imagen, por ejemplo, si se enfoca en esta imagen de aquí de la derecha, este anticuerpo viaja por la sangre. Esto de aquí representa una imagen de una célula del tumor. Entonces lo que sucede es que el anticuerpo se pega a la célula. La célula normalmente cuando ve un anticuerpo la ingiere, se la come, ¿no? Y se internaliza. Entonces este anticuerpo al entrar a la célula trata de destruirlo y lo rompe en partes y libera la quimioterapia. Entonces la quimioterapia se libera más directamente en el área donde está el cáncer y hay menos quimioterapia exponiéndola a las células normales, porque ese es el principal problema de la quimioterapia, que la quimioterapia mata el cáncer, pero también mata ciertas células buenas, ¿no? Las células de la sangre, por eso se pierde el cabello con algunas quimioterapias. Entonces, esta es una manera de tratar de concentrar la quimioterapia más donde la necesitamos, que es en el cáncer, y evitar que la quimioterapia esté circulando más en las células normales, ¿no? Entonces, estos anticuerpos, este es un caso de una medicina que se llama trastuzumab deruxtecan, que es, o también se llama Enhertu, es el nombre comercial. Es un medicamento pues que está siendo muy eficaz en muchos pacientes con cáncer HER2 positivo y también en ciertos tipos de triple negativo. Por ejemplo, este gráfico, ¿no? El que les muestro aquí es un poquito un gráfico más técnico, pero lo que este gráfico representa es cada barrita representa un paciente que recibió este tratamiento. Cuando la barra empieza aquí en este cero, ¿no? Empieza aquí en la mitad. Cada vez que la barra va para abajo, quiere decir que el tumor se achicó, y cada vez que va para arriba, quiere decir que el tumor creció. Como pueden ver en este estudio, en este ensayo clínico de 168 pacientes, ¿ya? La gran mayoría de pacientes vieron que sus tumores respondieron, sus tumores se achicaron. Solo hubo unos cuantos pacientes, ¿no? De hecho, hubieron solo 5 pacientes, ¿no? En los cuales el tumor no se achicó, sino que creció un poco en algunos y en la mayoría se mantuvo muy similar. Y esto es en pacientes con cáncer metastásico, en este caso es HER2, pero lo mismo estamos viendo en el triple negativo, en el cual ya habían recibido otros tratamientos y el tratamiento no había funcionado. A pesar de que el cáncer había crecido en otras quimioterapias, con este tratamiento, pues la mayoría de ellos respondieron, 97% de los pacientes se beneficiaron del tratamiento. Entonces, este es un tratamiento que está en muchos ensayos clínicos, está en muchos estudios para tratar de darlo más temprano y en muchos casos reemplazar a la quimioterapia tradicional. Entonces, como me han escuchado, he hablado, he mencionado ensayos clínicos muchas veces, y eso es algo también que quiero asegurarme que ustedes escuchen, de que cuando uno habla de un ensayo clínico o un estudio, en nuestra cultura latina y en nuestra cultura hispana muchas veces nos da miedo, pensamos que están haciendo experimentos con nosotros, ¿no? En el caso de cáncer, ¿no? Hay tantas medicinas nuevas que sabemos que tenemos información preliminar que son mucho más eficaces tal vez que la quimioterapia tradicional, pero que no están aprobadas todavía por la FDA, que todavía no están disponibles en uso normal. Los ensayos clínicos generalmente están comparando el tratamiento actual, lo que tenemos ahora como el estándar, con estos medicamentos nuevos, y muchas veces los pacientes reciben un tratamiento que viene a ser más eficaz y más duradero como parte de un ensayo clínico. Entonces, cuando ustedes consulten con sus médicos, con su oncólogo, una de las primeras preguntas que yo les digo a mis pacientes que deben hacer es: ¿hay algún estudio, algún ensayo clínico que esté evaluando una nueva medicina para la que yo pueda tener acceso? Y muchas veces los tratamientos añaden otras medicinas que son eficaces al tratamiento normal. Entonces, hasta que no curemos al 100% de nuestros pacientes, yo creo que no podemos dejar de innovar y tratar cosas nuevas, ¿no? Cuando logremos curar a todos los pacientes y nadie sufra con cáncer de seno a largo plazo, pues ahí creo que será el momento de decir ya no hagamos más estudios, ¿no? Mientras tanto, debemos seguirlo. Y finalmente, lo que es muy importante, lo que está bajo su control, obviamente, independientemente de los médicos, es tener esa alerta, ¿no? De saber que si es que hay cualquier cambio en el seno, cualquier cambio en la axila,
bultos, dolor persistente, cambio en la piel, erupciones o cambios en la piel, es importante, sobre todo si persiste o las cosas están empeorando, pues acudir al médico temprano para poder evaluarlo. Muchas veces, pues al principio, sobre todo las personas que desarrollan cáncer a una edad muy temprana, muchas veces piensan que puede ser todo menos cáncer, ¿no? Una chica de 25 años, 30 años, lo último que está pensando es cáncer, ¿no? Entonces es importante diseminar esta información y hacerle saber que aunque no sea cáncer, es importante confirmarlo, porque con el tratamiento del cáncer, el tiempo es algo crítico. Mientras más rápido uno actúe, mientras más rápido uno reciba los tratamientos, más probabilidades hay de tratarlo antes de que el cáncer se disemine, ¿no? Muy importante hacer la mamografía anual, muy importante hacer eso y tratar de no postergarlo en la medida de lo posible. Y si es que hay alguna anomalía y le dicen a uno que es necesario hacer el siguiente mamograma no en un año, sino en 6 meses, pues importante tratar de mantener eso porque mientras más se espera, más riesgo hay de que si es que hay algún problema no lo logremos tratar tan efectivamente y que necesite un tratamiento más intenso. Y esto es aún más importante si tiene una historia familiar de cáncer, si tiene su mamá, su hermana, su tía o incluso abuelos que han tenido cáncer de seno, cáncer de ovario. Es muy importante prestar aún más atención a lo que está pasando en el seno porque el riesgo de que sea cáncer es mucho mayor, ¿no? Y cuando sean diagnosticadas, si son diagnosticadas con cáncer de seno o tienen algún familiar o algún conocido con cáncer de seno, es importante informarse, ¿no? Yo no sé cómo, yo soy originalmente de Ecuador y en Ecuador, cuando yo vivía allá, al menos en esa época, muchas veces la cultura es el médico dice lo que se tiene que hacer y uno hace lo que dice el médico, ¿no? Eh, es importante estar informado y es importante preguntar, hacer preguntas, entender qué es lo que está pasando, conversar con el médico y decirle, ¿no? Cuáles son sus preocupaciones y entender por qué se toman las decisiones que se toman. Mientras más entienda usted las cosas, más va a poder participar en su propio cuidado y si las cosas no están yendo bien, va a tener más oportunidad de usted, pues presionar un poco al médico también cuando las cosas no están yendo bien y ser sus mejores, no sé cuál, no me acuerdo la palabra en español, sus mejores advocates, ¿no? O sea, abocar por ustedes y ser los que más interesados están en su cuidado. Entonces aquí es una lista de preguntas que yo le recomiendo a mis pacientes que siempre hagan, ¿no? Obviamente, ¿qué tipo de cáncer de seno es? Es importante saber, ¿es triple negativo, es de hormonas, es HER2? ¿Qué tratamientos van a ser necesarios? ¿Voy a necesitar quimioterapia o puede ser que solo con tratamiento hormonal sea necesario? ¿Voy a necesitar cirugía, radiación? ¿No? ¿Qué es lo necesario y cuáles son los más importantes? ¿Hay algún ensayo clínico en el que pueda participar? ¿No? ¿Hay algo innovador, algo nuevo a lo que yo tenga acceso? Importante preguntar cuáles son los posibles efectos secundarios del tratamiento, porque estos tratamientos muchas veces son tratamientos difíciles en los que por un periodo de tiempo tal vez necesiten más ayuda de sus familiares, de conocidos. Tal vez hay días en los que no van a poder hacer las cosas que normalmente hacían porque no se sienten tan bien. Entonces es mejor tratar de anticipar esas cosas y utilizar los recursos disponibles, los conocidos, los familiares que puedan ayudarlos. Pero muy importante también, hay veces que hay más de una opción de tratamiento. Hay veces que podemos elegir entre varias medicinas y si hay algún efecto secundario particular que a usted le preocupa más, dígaselo al médico porque a lo mejor el médico puede decir, bueno, si es que esto es algo importante para usted, tratar de evitar eso, tal vez podemos utilizar otro tipo de tratamiento y personalizar un poco el tratamiento. Yo tengo pacientes que, por ejemplo, me dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo quiero hacer todo el tratamiento y sabemos que necesitamos quimioterapia, ¿ya? Pero mi hijo, mi hija se casa en un mes y quisiera no perder mi pelo hasta el matrimonio para poder salir en las fotos y para poder estar y tener esa memoria. Bueno, muchas veces podemos hacer cosas para evitar eso, ¿no? Y tratar de retrasarlo. Decimos, ok, vamos a hacer todo lo posible para que no pierda el cabello hasta ahí. Lo va a perder en algún momento, pero vamos a intentar lo que se pueda por el siguiente mes o 2 meses para que llegue al matrimonio sin esa preocupación, ¿no? Entonces es importante hablar. A veces nosotros asumimos que tenemos que simplemente aguantar lo que va a pasar, ¿no? Los efectos secundarios, pero hay muchas veces que podemos personalizarlo y disminuirlo. Y otra cosa importante es preguntarle al médico si es que creemos que existe una muy buena posibilidad de curar el cáncer
o si lastimosamente creemos que solo lo podremos controlar, ¿ya? Muchas veces los pacientes no saben, ¿no? Y yo creo que es importante saber, a veces nos da miedo hacer esas preguntas, pero es importante saber a qué nos estamos enfrentando para poder prepararse y para poder también acumular los recursos necesarios que sean de apoyo que uno pueda necesitar. Y una cosa es saber que vas a recibir tal vez quimioterapia por 3 meses, 5 meses, ¿no? Pero que al final de eso ya se acaba la quimioterapia y Dios mediante, pues regresa a la vida normal o casi normal. Entonces uno planifica para eso. Pero si es que el objetivo es mantenerlo bajo control y uno va a necesitar estar en un tratamiento a largo plazo, pues es bastante diferente, ¿no? Entonces es importante anticipar eso y preguntar al doctor honestamente. A veces no lo sabemos con certeza y si no lo sabemos, pues el médico le va a decir, no, no estamos seguros, creemos que sí, pero estas son las probabilidades. Y finalmente, si el cáncer es hereditario o no, si debería preocuparse por eso y si debería hacerse pruebas para ver si son hereditarios y si su familia debería preocuparse en hacerse algún examen más temprano. Porque si sabemos que es hereditario y que podría haber riesgo en otros familiares, muchas veces podemos utilizar esa información para prevenir o hacer intervenciones tempranas, hacer mamografías o imágenes a edad más temprana en los familiares y tal vez asegurarnos de detectarlo más temprano. Entonces, con eso, pues eso es todo el material que tenía. Creo que tenemos un tiempito para preguntas y para discusión. Tenemos un tiempito y muchísimas